Cuando hablamos de la Tebaida berciana, estamos haciendo referencia a un territorio, que es el Bierzo. En un principio, al menos desde que en el siglo XVIII el padre Flórez en su España Sagrada define a todo el Bierzo como espacio sagrado. El nombre de Tebaida es una palabra griega, viene de Tebas, que es una región de Egipto en la que se inician los primeros monjes en el cristianismo. Hablamos del siglo III, IV. Allí algunos se encuentran con aquel texto del Evangelio: si quieres ser más perfecto, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y algunos valientes, como San Antonio Abad, o algunos valientes como San Pacomio, vendieron todo lo que tenían y se fueron al desierto. Se fueron a lugares inhóspitos, a la soledad, para buscar allí la santidad, una vida más auténtica, más perfecta. Ni cabe duda que aquello hizo que se llamara la Tebaida, porque se retiraban al desierto de Tebas. La investigación histórica nos ha traído y nos trae, desde luego, a la Tebaida berciana como un elemento absolutamente imprescindible para entender el pasado de esta tierra. Sin esos eremitas que trajeron el espiritualismo oriental hacia el mundo occidental, no entenderíamos mucho de lo que ha pasado en Occidente en los siglos posteriores a la presencia romana. Y eso pasó aquí, pasó en esta tierra. Es un espacio de religión, de culto. Es un espacio geográfico muy bien definido por sus límites. Los pueblos que comprenderían la Tebaida actualmente, para mí todos los pueblos de Compludo hasta Bouzas, después Peñalba con su jurisdicción y luego Montes, lo que fue el territorio del abadengo de Montes, que comprendía Montes, Ferradillo y San Adrián. Ferradillo trajo durante unos años por la calle de la Amargura a algunos investigadores, porque siempre ponían Ferradillo de la Laguna, y la laguna está encima de San Adrián. Había una laguna más grande que con el tiempo pues, se ha ido desecando, incluso la han drenado y dejó de existir, pero el lugar se sigue llamando la laguna. Ahí estuvo el primer Ferradillo, Ferradillo de la Laguna. Se desplazaron a donde está ahora por cuestión de entendimiento por el ganado con los de San Adrián. Y después, por la parte de abajo, todos los del valle, San Cristóbal, Manzanedo. Un poco más abajo de Manzanedo había un pequeño caserío, un barrio que era La Cistierna. Más abajo, junto al río, estaba la herrería. Antes de llegar a San Clemente, había otro poblado, San Juan del Tejo, que hay un tejo por ahí que lo señala todavía. Después San Clemente, Valdefrancos, San Cosme, que es un pueblo que desapareció un poco más abajo de Valdefrancos. Y después subía para la parte de Villanueva y bajaba hacia San Lázaro para llegar a Santo Tirso. Y traía también Santa Lucía, que además lleva el nombre de Valdueza. Es hoy el Bierzo, y sobre todo esta parte del Bierzo, donde se dan estas circunstancias para poder hoy delimitar este espacio y centrarlo en este ámbito territorial. Piden al Bierzo fundamentalmente, no escapando de ningún peligro eminente, sino fundamentalmente buscando la salvación de su alma, buscando un espacio de vivan aislados del mundo, y donde con ese aislamiento y con esa vida solitaria puedan dedicarse a la meditación, a estar en contacto con la divinidad y alejados de los peligros, vamos a decir, entre comillas, del mundo. Los lugares de culto, las montañas sagradas, son siempre las mismas. La religión cristiana se impone sobre la religión romana, que se impone sobre las religiones prerromanas. Esto es lo que ha pasado aquí, sin ninguna duda. Todo el área que va desde el Teleno hasta la Quiana son zonas, digamos, sagradas, primero para las religiones prerromanas, luego sabemos que hay una serie de cultos romanos, aunque se han estudiado bastante poco, y luego nos encontramos con, sorprendentemente, un montón de monasterios medievales prebenedictinos, es decir, sin regla, de los que trabajan por su cuenta. Que los romanos estuvieron por aquí lo tenemos en las médulas y en todos los canales romanos, que por aquí por la jurisdicción de Villanueva pasan dos. Tenían sus vías de comunicación, las famosas vías romanas. Quiere decir que por aquí había gente que pasaba
y probablemente ellos también se dedicaron no solamente a explotar el oro, sino también a civilizar un poco la gente. Que Frutuoso es uno de los grandes pilares de la Iglesia en el siglo VII de la época visigoda, juntamente con algunos personajes, evidentemente, de la esfera del ámbito de Toledo, pero es una de las grandes referencias no solo religiosas, sino también y espirituales, sino también intelectuales. A mediados del siglo VII, hacia el año 650, un noble de origen godo, un tal Frutuoso, viajó desde Complutum, desde Alcalá de Henares, a las tierras de las propiedades de su padre, el dux del Bierzo, y fue a parar a Compludo. Comenzó viviendo como anacoreta, es decir, él solo. Pero inmediatamente vino gente a sumarse con él que querían llevar la vida de él. Entonces ya pasaron de anacoretas a eremitas, ya tuvieron que construir ermitas, casas para los distintos anacoretas. No solo fundaba los monasterios, sino que hacía la legislación que los iba a regir. Entonces, ¿por qué es tan importante conocer Compludo mediante excavación o conocer San Pedro de Montes? Porque es de los pocos monasterios que sabemos que tenía una legislación, y esa legislación es la que nos dice cómo era el monasterio. Por ejemplo, te dice, el refectorio tiene que estar cerca de la iglesia para que los monjes puedan asistir a las misas convenientemente. Esa es una cosa. La cocina tiene que estar cerca del refectorio para que la comida no llegue fría. Cómo tienen que hacer, cómo tienen que ocupar su tiempo, qué normas han de regir su vida, cómo trabajar, cómo orar, en definitiva, cómo llenar su tiempo. Aparece una serie de estructuras murarias potentes y numerosas, lo que puede corroborar que las excavaciones que en su día, en los años 50, Menéndez Pidal desarrolló, que fueron un poco, bueno, no muy sistematizadas y sin grandes medios, pues puede corroborar evidentemente que ahí hubiera estado el primer monasterio fundado por Frutuoso, que dio origen después a todos los que fundó, no solo en el Bierzo, no solo en Portugal, no solo en Galicia y no solo incluso en Cádiz, porque la actividad de este personaje Frutuoso fue impresionante. Aquí, en el Museo del Bierzo, tenemos una muestra de lo que fue el monasterio de Compludo. Desgraciadamente, únicamente se trata de un capitel, pero en los años 50 el arquitecto José Menéndez Pidal hizo varias excavaciones en Compludo y halló varios restos, entre otros el que se conserva hoy en el Museo del Bierzo. Pues a veces habría conflictos y de vez en cuando pues algunos monjes marcharían a otro monasterio, a otro sitio, y eso debió pasar con el bueno de Frutuoso. De Compludo, San Frutuoso fue a fundar el monasterio rufianense. El monasterio rufianense es el que hoy conocemos como San Pedro de Montes. Un día, porque todo aquello pertenecía a la archidiócesis de Compostela, pues el compostelano, obispo, arzobispo, fue por allí a hacer la santa pastoral visita y se llevó los restos para Santiago, pensando que así le daría mejor culto y los dignificaría. Estuvieron en la catedral, posteriormente se hizo una iglesia que todavía se conserva, muy cerquita de la catedral, frente por frente, de piedra, y allí descansaron para siempre sus restos. Los portugueses siempre entendieron que aquello había sido un robo sacro y han sido conscientes poco a poco, y al actual arzobispo les ha concedido la mitad. Están partidos los restos en Santiago y en Braga. En el Bierzo debe haber solamente una imagen en Compludo y en San Pedro de Montes, no sé si hay también una pequeña imagen en un altar lateral, pero no hay más en todo el Bierzo, más imágenes. Sin duda ninguna fue un gran legislador y le cabe el honor de haber hecho la primera regla para el monacato
español, y sin duda ninguna fue un gran patriarca de todos los abades que más tarde vendrían en todos los monasterios. Esta obra, iniciada por Frutuoso, va a ser continuada por algunos de sus discípulos, como es Valerio, que nos ha dejado unas obras fundamentales sin las cuales hoy sería imposible que estuviéramos hablando quizás de la Tebaida. Es uno de los monjes que ha escrito obras, que conocía el pensamiento de su tiempo, la teología, lo que llamamos la Sagrada Escritura. Era un hombre que tenía conocimientos de música, de poesía, y es un gran escritor. Redacta su autobiografía, redacta una especie de regla monástica, pero luego además recopila y transcribe del latín y del griego, parece que del griego también, una serie de biografías de santos que son anacoretas, que viven apartados del mundo, sobre todo en Mesopotamia, en Alejandría, en Egipto, y esa es la forma en la que llega al occidente europeo lo que es la vida monástica, a través de ejemplos de santos que viven allí y que Valerio nos cuenta. Además, elige un grupo de santas, una cosa muy original en Occidente. En Occidente había frailes, pero había muchas menos monjas. Entonces, dedica media docena de esas biografías a santas orientales, de Egipto fundamentalmente, que son vírgenes y que se apartan del mundo, que se niegan a casarse, muchas huyen del matrimonio precisamente, son anécdotas que cuenta, y que los quiere poner como ejemplo para las monjas de Valdueza. Gracias a eso sabemos que en la Tebaida berciana había monjas también, y que hay varones y mujeres, lógicamente. La regla también que tenían era común. Esos textos que hizo, como los empaquetó, son 40 o 50 en un solo códice, eso permitía reproducirlo, copiarlo, y recorrieron toda Europa. Parece que era un hombre hijo de familias ricas, y la primera parte de su vida la vivió dentro del mundo. Debía ser un hombre que no se perdió ninguna juerga, ni aparentemente ningún pecado. Y después, en un momento decisivo de su vida, pues motivado por ciertos pensamientos y experiencias de su propia vida, pues se planteó la existencia y encontró una salida con la vocación. Pero fue un hombre torturado, encontraba al demonio persiguiéndole por todos los lados. Era un hombre que no tenía clara la salvación de su vida. Aquello le llevaba a plantearse la vida con auténtico frenesí y con auténticos problemas. Una vez tuvo una catalesia, es decir, se sintió muerto y volvió otra vez a la vida, porque creyeron realmente que estaba muerto, pero no lo estaba. Aquello le creó más fama todavía. Lo que sí es cierto que tenía una personalidad muy convulsa, y al tener una personalidad muy convulsa, pues hace que la gente a veces no se imagine un santo así. Pero sí, el pueblo de Dios le considera santo, y yo creo que uno de los monjes más auténticos y más duros, porque era duro consigo mismo y era muy austero, y era de los monjes que no exigen a los demás, se empezaba por exigirse a sí mismo. De una época constructiva, religiosamente hablando, buena, se pasa a una época decadente. Y en esa decadencia, pues la sociedad se desinfla y va abajo, y además vienen los árabes. No les quedó más remedio a los que estaban ahí que marcharse, porque la acusación que hacían entonces a los sarracenos era la siguiente: es que esos no dejan creer a los demás. Las zarzas cubrieron toda la superficie de lo construido, y aquello quedó pues del todo en decadencia constructiva y decadencia moral, hasta que de alguna manera llega el bueno de Genadio. Genadio ya era monje, ya vivía en un convento, es decir, él vivía en un cenobio. Por lo tanto, para venir ahí no podía venir por su cuenta. Tenía que ser un tema tratado en comunidad, en su convento. Y segunda condición, para establecer una comunidad religiosa en una diócesis se necesitaba permiso del obispo. Y entonces ahí tenemos que el obispo de Astorga con Genadio vinieron a restaurar montes.
va a revitalizar todo lo que es la Tebaida berciana en el siglo X. Por ejemplo, todos conocemos Santiago de Peñalba, esa es la gran fundación de Genadio. Él se había comprometido en llevar una limosna proveniente del reinado de León, que el propio rey le pide que vaya a Santiago y la entrega. Y en ese momento, pues seguro que trajo alguna reliquia. Estaban muy de moda las reliquias, entonces tener una iglesia con reliquias era tener algo. Era, como le llamaría yo, como las estrellas de los hoteles. Las reliquias eran sumamente importantes. Y trae algunas reliquias de su viaje, de su peregrinación a Santiago de Compostela, reliquias que se colocan en Peñalba. Al mismo tiempo, Genadio ya fue creando pequeños monasterios. Un pequeño monasterio entre Montes y Peñalba, San Andrés, el de Santo Tomé, que está donde la Cueva del Silencio. Vive una vida de sencillez en la cueva y en el monasterio, y después de algún tiempo muere y queda enterrado con tantos santos como había dado aquel movimiento monacal allí en Peñalba. En Villafranca, el marqués hace un monasterio para su hija, en Las Lauras, y su mujer, que quería mucho aquel monasterio, preguntó a su confesor, que era un monje de Carracedo, le preguntó cómo ella tendría reliquias para honrar más aquella iglesia de Las Lauras donde estaba su hija, como monja. El bueno de padre espiritual le dijo: las tienes en tu propio territorio. Se presenta en Peñalba. Allí sale la gente y están preparados para levantar las tumbas. Les regala pues apenas unos trapos de colores para casullas y tal, que la gente recibió llenos de alegría porque aquello no se había visto nunca allí, y se llevaron el cuerpo de San Genadio. Y después de Villafranca fue llevado a Valladolid, y el obispado rápidamente tronó y puso un juicio contra el marquesado, juicio que duró muchísimos años. Al final Roma pues sentenció diciendo que la mitad para uno, la otra mitad para otro. Esa mitad del marquesado actualmente pues debe estar en un monasterio cerquita de León. En Peñalba hay un brazo como reliquia, un brazo que se conserva, pues lo que dan a besar el día de San Genadio. Restauró también Compludo, los monasterios que había habido antes en Compludo. Hay unos trabajos muy interesantes sobre el tumbo de San Pedro de Montes. Es un monumental armazón de documentos del siglo IX al siglo XIII, y esa documentación siempre se dio por válida, por auténtica. Es decir, qué buenos son los monjes que han apuntado su historia, que nos la cuentan toda aquí escrita, hasta que ha llegado una persona, Agúndez, una investigadora reciente, joven además, se lo ha leído y ha dicho: caray, nos están tomando el pelo. Ha descubierto que el tumbo de San Pedro de Montes tiene un fin político. El señor que lo hace es el administrador económico del monasterio. Lo que pretende es poner al día sus rentas, sus propiedades y, si es posible, quedarse con las de los vecinos. ¿Por qué? Porque Montes tiene acceso directo al rey de la época a través de una serie de personajes, y sin embargo los monasterios vecinos no tienen ese acceso. ¿Qué hace? Pues les quita las rentas, les borra de la historia. Entonces hay documentos de Montes que deberían de citar los monasterios de alrededor, pero que cuando los transcriben, cuando los copian, los resumen en el tumbo de Montes, no aparecen. Esta persona, precisamente Agúndez, menciona eso, una cierta censura a la hora de recoger los documentos en el tumbo de Montes y a la hora de olvidar que originariamente eran muchos los miembros de la Tebaida, pero que uno de ellos, San Pedro de Montes, fue arramplando con los demás, eliminándolos, sustituyéndolos, agregándose sus bienes, y bueno, contó con la inestimable ayuda del obispado de Astorga, que tenía mucho interés en convertir esos otros monasterios en simples parroquias y en simples ermitas, porque así le pagaban el impuesto al obispo. Tenemos
tenemos que tener en cuenta que la presencia de testimonios escritos, altos medievales, de estos siglos 7 y 8, sobre todo de la mano de Valerio en el siglo VII, y después más tarde de Genadio ya en el siglo IX y principios del siglo X, que nos permiten saber no solo la existencia de esos monasterios, sino incluso cómo eran las fábricas monásticas, cómo era un monasterio alto medieval. Antes había monasterios y cenobios. Monasterio en griego quiere decir el hábitat de un solo monje y cenobio en griego quiere decir el hábitat de varios monjes. Es decir, ahora hablamos de monasterios, siempre nos referimos a cenobios, pero en aquella época el monasterio eran hábitats de solitarios, hábitats de anacoretas, de hombres que, como ellos decían, abandonaban el mundo y se iban al yermo, a las soledades del yermo. Cuando hablamos de un monasterio medieval, como pueden ser los que hay aquí, no tenemos que pensar en grandes estructuras como San Pedro de Montes, etc. Son pequeñas celdas, pequeñas casas, posiblemente con una huerta para el autoabastecimiento y un poco de ganado, unas ovejas, un cerdo y unas vacas. Con el tiempo, poco a poco, fue surgiendo el cenobita, el hombre que ya no vivía en soledad, vivía con otros. Se fueron formando pequeños monasterios. Esto traía más ventajas, porque mientras uno trabajaba la huerta y sacaba pues verduras para todos, otro tenía colmenas y sacaba miel para todos, y otro era padre espiritual y rezaba y dirigía espiritualmente a otros. Un albañil como Baldario sería muy bien valorado, que es el que acompaña tanto a San Frutuoso como a Valerio. Este albañil que llaman, seguro que sería una persona, posiblemente monje, con gran conocimiento del afán constructivo. Y sin duda ninguna sería un hombre importante a la hora de diseñar lo que llamamos pues, las fundaciones. La gente ve en los monasterios un sitio donde se puede trabajar, se pueden suministrar pues, una serie de servicios que a lo mejor los propios monjes no tienen. Entonces, bueno, sí que forman un punto de agregación para las poblaciones que están un poco dispersas y se van a juntar en torno a los principales núcleos. Incluso esos núcleos, asimismo, van a atraer a otra serie de monjes o de eremitas que estén dispersos y con esto va a ir aumentando el tamaño, pues efectivamente dejan de ser esas pequeñas celdas para ya construir una iglesia común, por ejemplo, y estancias comunes tanto para los monjes como también para los seglares que viven al amparo del monasterio. La iglesia de Santiago de Peñalba no esperemos que encontremos a su alrededor un refectorio, un dormitorio, no, era una iglesia a la que iban a rezar los sábados, los domingos y las fiestas, todos los eremitas, todos los solitarios, todos los anacoretas que había en la zona. Por eso la iglesia de Santiago de Peñalba está aislada, no hay construcciones a su alrededor, porque no era un espacio para vivir, era un espacio para orar. Estaría al cargo de 1 o 2 monjes, pero no habría una comunidad. Simplemente que allí todos los solitarios de la zona iban a reunirse, a juntarse una vez a la semana, oraban y volvían a sus cuevas y a sus ergástulas, le llaman, ¿no? Lo importante es que ahí está un edificio del siglo X que es uno de los más interesantes de Europa, de esa época. Y eso no lo decimos los bercianos, sino está reconocido por los mejores historiadores del arte, tanto de Europa como de España. Una verdadera joya y está ahí. La iglesia de Santiago de Peñalba y el monasterio de San Pedro de Montes son realidades que hoy, en el pleno siglo XXI, nos trasladan a estudiar y analizar todo ese pasado que refleja la Tebaida de una manera espectacular. Algunos de estos monasterios pues van a contribuir, sobre todo en colaboración con la monarquía, con los reyes primero asturianos y después con los reyes leoneses, a colonizar el territorio. Y así tenemos los pueblos en el valle, están todos en el valle, por ese lado, en este valle está Villanueva y San Adrián, por el otro lado Santa Lucía, donde podían vivir. Claro, aquí en este valle sí, además de Villanueva y San Adrián estaba Ferradillo arriba. Cuando hablamos de Tebaida no hablamos de hombres santos, no solamente hablamos de unos personajes que fueron anacoretas, que hubo muchos que siguieron los pasos de Frutuoso, de Genadio o de Valerio, inundando prácticamente todo este valle y toda esta comarca, sino estamos hablando de un concepto que tiene unas connotaciones
políticas territoriales y que sirven para definir muy bien, sobre todo en toda la época medieval, al Bierzo, ¿no? Los organizaron y crearon el Concejo del Valle, el Concejo de la Quintería y después el Concejo de Villanueva. Tenían reuniones y nombraban los oficiales que tenían que administrar justicia, etcétera, para la convivencia durante el año. Y al año siguiente se volvían a juntar para volver a regirlos. Hasta que a finales del siglo XVI, pues Felipe II se lo quitó al monasterio de Montes y creó el señorío de Villanueva. Pero con ese señorío siguieron casi las mismas costumbres que tenían con el abad de Montes. Son los que dieron cultura a esta zona, porque los frailes al mismo tiempo enseñaban a leer y a escribir a la gente. Tenían escuelas y eran ellos, lógicamente, porque era la gente instruida de aquel momento. Y enseñaron también a cultivar los campos. Pues hay que pensar que son los monjes, por ejemplo, los que van a difundir el cultivo de la vid, y hay que pensar también que el cultivo de la vid va a ser el monocultivo prácticamente del Bierzo durante muchos siglos, hasta que la filosera entra con este sistema de crisis, y eso va a condicionar muchísimo la vida y el desarrollo del Bierzo, cuyas consecuencias, incluso podríamos decir, aunque esto se nos escapa ya un poco del tema de la Tebaida, las estamos padeciendo ahora, ¿no? Se habla de que el Bierzo tuvo gran cantidad de monasterios y sin embargo ya ves, en este momento en el Bierzo no hay ningún monasterio masculino. Sí hay monasterios de monjas, pero de monjes no queda ninguno. La pena fue la desamortización de 1850 que los derribó, no solo los monasterios, sino el gran patrimonio de bibliotecas, de libros, de cultura y de todo lo que tenían. La desamortización es un proceso sobre todo de tipo económico, pero también político, tiene ramificaciones de todos los sentidos. Sería la nacionalización de todos los bienes de manos muertas, o sea, los bienes de la Iglesia, y sacarlos, hacer los bienes públicos, bienes nacionales, y sacarlos en subasta para el comprador, para el que quiera comprarlos, ¿no? El que pueda comprarlos. ¿Por qué se hace esto y a qué es debido? Bueno, pues es algo que viene, es un proceso que viene de muy atrás. E incluso en la Edad Media se puede hablar de desamortizaciones, o en tiempos de Felipe II. Cuando el Estado necesita dinero, tiene que coger los recursos que tiene más a mano. Normalmente es de acuerdo con la Santa Sede, pero otras veces pues no. En el terreno liberal se intenta vender todo lo de sobre todo el clero regular, es decir, los conventos masculinos. Entonces sacan a la venta casi todo, los edificios, las fincas rústicas, las fincas urbanas, todo. Y ahí entraría el San Pedro de Montes. San Pedro de Montes tiene muchísimas explotaciones agrícolas y tiene muchísimos terrenos, y también tiene fincas importantísimas, tiene 2 ferrerías, una en Pombriego y otra aquí, en Linares, en San Clemente, ¿sabéis, no? Entonces eso es lo primero que venden, y por un precio exorbitado. Las fincas no tienen mucho valor en esa zona, es una zona montañosa, pero sí los foros. Los foros son, ya sabéis, un contrato de arrendamiento. Gente de dinero, gente, digamos, la burguesía, es decir, la oligarquía de aquí, de esta zona. Esto se hacen con todos los foros subastados. El Estado se da cuenta del problema y entonces en la siguiente desamortización los va a sacar con una capitalización muy pequeñita. Entonces sí, los colonos pueden todos redimirse y hacerse con los foros, que es el origen de la propiedad hoy. ¿Cómo lo tomó la Iglesia? Pues bueno, ahí no hay una posición unánime tampoco, Normalmente, lógicamente, ven aún hoy pues un robo, ya sabéis, ¿no? El expolio, no hay derecho, todo esto. Pero luego veremos, por ejemplo, que un obispo, el obispo de Astorga, Félix Samat, este estaba a favor de la desamortización, y estaba a favor, y sabía que era una de las formas más importantes para consolidar un Estado. Daros cuenta que mucha gente que participa en la desamortización, esto se lo callan, son curas, son frailes, que compran también bienes, viéndolas venir, es gente que sabe lo que hay y compra también bienes para tener propiedades. Pero hay muchas más cosas. Por ejemplo, de San Pedro de Montes pasa inadvertido la gran cantidad de libros que se van a León para hacer la biblioteca
provincial. Muchos libros son inservibles, no valen para nada y los venden por arrobas, los venden para eso, para el fuego, o sea, en carros se llevan para quemarlos, ¿no? Unas 22 obras de arte, serían estatuas y tal, que la mayoría de ellas se van a perder. Lo peor fue la pérdida del patrimonio artístico, eso fue un abandono, porque fue un abandono total, un degenere, o sea, un dejar que cada uno, los pueblos se aprovecharon, unos y otros no, de materiales para hacer casas, etcétera, etcétera. Resulta que tenemos muchos más documentos relativos a monasterios que la localización geográfica de dónde estaban. En el caso de Peñalba, todo el mundo conocemos el monasterio de Peñalba, de Santiago, y el monasterio de San Pedro de Montes. Hay trabajos de Cubero y la Carta Arqueológica de Ponferrada ha recopilado de muchos autores otros 15 monasterios o ermitas o lugares de eremitas. Ahora podemos hablar de otros 15 más del área solamente de Manzanedo, San Cristóbal y San Clemente. La búsqueda del monasterio rufianense y la del monasterio complutense más o menos ya tenemos localizados dónde están, sobre todo el monasterio rufianense, que sabemos que es San Pedro de Montes. Pero claro, la Tebaida berciana, el monacato, no es solo San Pedro de Montes y el monasterio complutense. Sabemos por testimonios orales, por fuentes escritas, que el Bierzo fue un auténtico hervidero monástico. No sabemos todavía dónde vivían los monjes del siglo VII ni del siglo X, pero al menos estamos empezando a comprender cómo morían, porque los hallazgos hasta ahora han sido principalmente funerarios. Es un proyecto de investigación a largo plazo y la verdad es que no sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar. Pero vamos, el Bierzo tiene toda una arquitectura monástica por descubrir y simplemente edificios como Peñalba, edificios como Montes o como lo que pueda ser los hallazgos de Compludo, que yo intuyo que los hallazgos de Compludo van a ser muy importantes porque hemos pasado el georradar únicamente por una finca, pero ya me han dicho los habitantes de Compludo que hay restos por otras 9 fincas más. Es decir, puede ser un parque arqueológico realmente interesante. En principio, porque no sabemos cómo eran los monasterios del siglo VII. Ahora sabemos cómo son los monasterios del siglo XII, XIII, cuando subimos a Montes o vamos a ver Caracedo, vamos a ver un monasterio cisterciense, todo el mundo sabe cómo son. Tenía una iglesia, tiene un claustro y dependencias. Sin embargo, no sabemos cómo eran los monasterios ni en el siglo VII ni en el siglo X. Probablemente no lo sabemos porque muchos restos han desaparecido porque estaban hechos con materiales perecederos, especialmente madera. Por eso resulta difícil encontrar esos restos. Puede ser que estas excavaciones que están llevando a cabo estos estudios, pues que igual no se consiga lo que se piensa que pueden aportar al 100%, pero lo que está claro que es el único sitio de España donde se puede conseguir unir ese espacio temporal que va desde el siglo VII hasta la Baja Edad Media a través de una serie de monasterios, porque están ahí, porque lo sabemos por las fuentes que ahí estuvieron, porque lo sabemos por los testimonios, incluso la tradición oral, y por lo sabemos por los restos de los edificios que existen ahora, ¿no? Los hallazgos en la zona de la Tebaida berciana no son grandes tesoros ni grandes monumentos, porque de eso nunca hubo. Los frailes siempre fueron pobres, pero sí que estamos en posición de prever pues, por lo menos una docena de antiguos monasterios, que son poco más que pequeñas cuevas, que tenemos ya identificados y que hay mucha gente investigando la zona que ha encontrado unos cuantos también. La Tebaida berciana no puede componerse de 2 o 3 antiguos monasterios, tiene que haber muchos más. Estamos calculando en torno a los 30, pequeñitos, pero es curioso porque aunque sean pequeñitos, solamente de la Tebaida berciana hay, digamos, santificados 2 docenas de santos y santas. Esto no es normal, es decir, ni siquiera los grandes monasterios, por ejemplo, como Montserrat o como San Millán de Suso, ni siquiera esos grandes monasterios tienen 2 docenas de santos locales. Aquí sí. Eso permite pensar que durante mucho tiempo ha habido no solo algo que le diferenciaba de los demás, sino que se ha mantenido la memoria, el recuerdo. Eso es lo que nos toca a la generación actual,
mantener esa memoria, conservarla y trasladársela a los siguientes. Yo empezaría haciendo cosas que llamamos los arqueólogos no invasivas, es decir, estudios desde las fotografías aéreas a fotografías o imágenes tomadas con láser, que es lo que llamamos LIDAR, que eso nos permite quitar la capa de vegetación y mantener un poquito lo que es la capa del suelo. A partir de ahí podríamos intentar ver estructuras que ahora mismo están debajo de los árboles y que no se ven, y eso, con esa documentación, ya podríamos hacer intervenciones arqueológicas. Eso por un lado. Por otro lado sería la puesta en valor de lo que ya tenemos ahora, mediante rutas guiadas o señalizadas, la redacción de alguna guía. La puesta en valor de la Tebaida Valenciana tiene un elemento fundamental para el desarrollo territorial de esta tierra. Es decir, la mirada al pasado, esa mirada al pasado necesaria, imprescindible, diría yo, para comprender el presente de esta tierra, tiene que ser también el punto de partida para el futuro de esta tierra. Lo que se está haciendo actualmente es una política de tipo cultural de promocionar una comarca, lo que se llama la Tebaida Berciana. Con esa marca tiene un nivel de protección oficial por parte de la Junta de Castilla y León como bien de interés cultural, y se está haciendo un expediente mucho más amplio, mucho más complejo, para declararla Patrimonio de la Humanidad. Eso supone documentar casi cada piedra, identificar los caminos, los accesos, poner señalizaciones, tener una actividad cultural paralela. Todo eso puede llevar años, y el Ayuntamiento de Ponferrada y muchas entidades locales, además de asociaciones culturales, están trabajando en ello. Tiene que haber botánicos, tiene que haber geógrafos, tiene que haber gente de geología, tiene que ser multidisciplinar para que podamos ver cosas que nosotros a lo mejor no vemos, pero que otros profesionales sí que pueden ver. Entonces, lo primero es hacer una hoja de ruta, ver dónde estamos y ver dónde queremos llegar. A partir de ahí, poner los pasos intermedios que queremos hacer y ceñirnos con una serie de proyectos ya enfocados a casos particulares a esas hojas de ruta. Yo creo que hay tres elementos que son imprescindibles para que el desarrollo territorial de un elemento patrimonial tan importante como la Tebaida sea relevante. En primer lugar, es el de la conservación y la preservación del recurso patrimonial. Es decir, conservar, analizar, comprender, entender, estudiar el pasado en la Tebaida como recurso implica preservarlo, conservarlo, ponerlo en su justa medida y no al ataque, a la agresión de elementos externos que lo puedan poner en peligro. En segundo lugar, no solo es la preservación, sino la sostenibilidad. Es decir, el desarrollo, la puesta en valor de la Tebaida como elemento para el desarrollo territorial tiene que ser una puesta en valor sostenible. Sostenible quiere decir sostenible desde un punto de vista patrimonial, pero también desde un punto de vista medioambiental. Es decir, no podemos agredir al territorio de una manera con un turismo masivo, con una presencia masiva del ser humano y teniendo fundamentalmente en cuenta también de manera clara a los habitantes del territorio. Es decir, conjugar los intereses de los habitantes con los intereses de los visitantes, eso es hacer una visita, una puesta en valor sostenible del territorio. Y en tercer lugar, hacerlo con inteligencia. ¿Qué significa hacerlo con inteligencia? Pues hacerlo utilizando los recursos tecnológicos que hoy nos permiten acceder a lugares de manera virtual o a lugares de manera absolutamente, en fin, pues, utilizando la tecnología para que la visita o la estancia en este territorio sea más agradable. Todo este esfuerzo de trabajo y económico que se va a hacer todos estos años, no sabemos cuánto porque esto es un proyecto a muy largo plazo, tienen que terminar con algo muy concreto, que es la puesta en valor de esos restos. Esa puesta en valor nosotros apostamos porque sea motor de crecimiento económico en la zona del Bierzo, y por eso estamos intentando recuperar un pasado que puede servir para el futuro de la zona. Es una política, entendemos que no es muy común, no es muy habitual. En España todavía no estamos muy concienciados de que el patrimonio es un yacimiento de empleo, pero realmente cuando sales fuera de España ves que sí. Excavaciones de monasterios de esta cronología en España no se está haciendo, pero sí en Italia, sí en Francia, y la verdad que los resultados están siendo excepcionales tanto en el sentido científico como en el sentido turístico. Si los poderes públicos no entienden que las infraestructuras, no ya solo las de las comunicaciones, sino las tecnológicas, los servicios, la ordenación del territorio,
tiene que ser puesta por parte de los poderes públicos de una manera clara y absolutamente en condiciones de que la iniciativa de la sociedad civil sea la que ponga en valor esa Tebaida a través de proyectos de suficiente solvencia económica que fijen población y que realmente constituyan un elemento para el futuro de esta tierra. A ver si podemos crear pues eso, un modo de vida que a lo mejor no son las grandes empresas que creaban miles de puestos de trabajo, sino que podemos fijar una población en base a unos valores tanto naturales como culturales y que sea la propia gente de las localidades la que se beneficie de los proyectos que queremos poner en marcha. La Tebaida tiene un elemento que no tienen los demás monasterios del país. No solamente tienes una historia de unos santos, de un lugar de religión, un lugar de recogimiento, que eso tiene su atractivo, lógicamente, sino que tienes además una población rural, todavía vive alguien en Peñalba y todavía vive gente en toda la comarca. Eso en otros monasterios a veces ya no hay nada, es decir, están en medio del monte, perdidos, no hay ni quien viva allí y te da un aspecto desolador. Pero es que además tiene un paisaje único, con una serie de endemismos botánicos, una climatología específica, un microclima, es un área de montaña que también es espectacular en cuanto a las alturas. Todo eso junto te permite pues, una zona visitable con un atractivo que no tienen los demás. ¿Qué hay que hacer? Hombre, hay que cuidarlo y hay que evitar la masificación, por supuesto. No podemos pensar que esto pueden venir aquí miles y miles de personas a la vez. Destruiríamos el paraje, destruiríamos nuestro propio futuro. Por lo tanto, incorporar un proyecto sostenible implica hacer entender, y esto es muy importante, tanto a los habitantes del territorio como a los posibles visitantes, lo que van a ver, lo que van a conocer y educarlos patrimonialmente. No es un turismo a cualquier precio, tiene que ser un turismo selectivo, un turismo de calidad. Y bueno, pues para eso hay que dotar al Bierzo de infraestructuras. Por ejemplo, se me está ocurriendo un centro de interpretación, que para eso tenemos San Pedro de Montes, la inversión que ya se ha hecho ahí, y bueno, pues podría servir, por ejemplo, de centro de interpretación de la Tebaida, ¿no? Como es un proyecto a largo plazo, vamos pensando poco a poco, pero desde luego en la cabeza de los directores la puesta en valor es algo fundamental y apostamos por eso. La tendencia ahora mismo no es de sol y playa, sino intentar buscar grupos a lo mejor más pequeños, más concienciados con el medio ambiente y con la cultura, y creo que esa es la gente que va a saber disfrutar de lo que le puede ofrecer la Tebaida. Tanto el pueblo de Santiago de Peñalba como San Pedro de Montes prácticamente mantienen una estructura que podemos decir que están más cerca, lo que son los espacios y los del tejido urbano del siglo X que del siglo XXI, pues evidentemente eso ayuda a que la gente que se acerca a este espacio, a este territorio, pues bueno, pues reciba esas vibraciones y que los lleven, que los conducen a un camino de paz y de tranquilidad, ¿no? Hay que buscar los valores intrínsecos de los sitios, hay que darlos a conocer, y yo creo que la marca Tebaida es bastante potente ya para tener su propia personalidad. Yo creo que el conjunto de valles, de montes, de monasterios, de ríos, de pueblos, de caminos que tenemos allí, tienen la suficiente entidad como para valorarse por sí mismos.